Gracias a nuestro Dios que en este primer día de la semana nos puso en el corazón estar reunidos para adorar su santo nombre. ¿Cómo vemos los cánticos que estuvimos haciendo en esta mañana? Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, dejaremos la senda que el Maestro dejó. Pero también entendemos que estuvimos haciendo otro cántico, sembraré la simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Nuestro Señor Jesucristo se preocupaba, usaba alegorías, usaba símiles y usaba parábolas. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es que todos y cada uno de nosotros entendiéramos. En una ocasión le dijo a un maestro de la ley: Nicodemo, tú siendo maestro, preguntas esto, nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Siempre nuestro Señor Jesucristo encontraba algo, si ya fuera en el mar, en la playa, ponía de ilustración el mar, las redes, la barca, pero también cuando pasaba por un lugar de agricultura, él encontraba un símil, una parábola, algo similar, algo que va a un lado. El propósito es de que se entendiera la palabra de nuestro Dios. Y en ese punto de la parábola vamos a estar analizando en esta mañana una parábola que nuestro Señor Jesucristo ilustraba. Mateo capítulo 13, una de las parábolas muy conocidas. Mateo capítulo 13, del 1 al 8. Y después nos vamos a mover al versículo 18, porque ahí nos da el significado de la parábola. Mateo capítulo 13, del 1 al 8, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio frutos, el cual al 100, al cual 60, y el cual al 30 para uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí nos está dando la respuesta, nos está contestando para que nosotros la podamos entender mejor. Quiere decir que esta es la que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Dice el 20: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Vamos a orar. Padre Dios, ponemos este grupo
versículos en tus manos, el propósito de entenderla. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, Padre. Danos la fuerza de continuar adelante. En este día del Señor nos reunimos para adorar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Fíjense, aquí hay 3 tipos de corazones. Porque sí, porque la semilla es la palabra de Dios. Es el evangelio. Pero también hay un predicador. En esta ocasión es nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay 4 tipos de corazones. Hay 4 tipos de tierra. Hay 4 tipos de personas que podemos entender la palabra, no queremos obedecer, o al momento la escuchamos. Ya tenemos alrededor de 1 año reuniéndonos en este lugar, que es mi casa, que es su casa. ¿Qué hemos aprendido? ¿O qué es lo que no queremos nosotros entender, obedecer, o compromiso? Y nos da la palabra y la que es sembrada, la que cayó en el camino. Viene el malo y lo arrebata. Ese es el tipo de corazón que cayó en el camino. Viene el malo y lo que te fue sembrado lo arrebata. Viene la persona y te va a decir, ¿para qué te reúnes? Hace un tiempo, hace como 1 mes, teníamos una vecina que vino en una ocasión y la segunda que llegó a medio sermón y decía, ay, yo le decía a mi hijo que me trajera porque me estaba perdiendo lo más importante de la vida. Y ya no más vino, ya no vino más. Seguro que vino el malo y arrebató lo que se le había sembrado. Pero dice el asunto número 2, también la que fue sembrado y el corazón de esto es de poca duración en pedregales. Viene la aflicción, viene la persecución. La persecución, ¿cuál es la persecución que nosotros podemos tener? La persecución de la crítica, la persecución de la internet, la persecución de la vida, del qué dirán. Es la que se cae, la semilla que cae en pedregales. Pero también dice ahí que la que fue sembrada entre espinos, o sea, el espino, el afán de este siglo, el afán de la vida, no dejó crecerla. Nuestro tipo de corazones. Por eso pero hay un tipo de tierra, se me pasaba un asunto, el que fue sembrado en buena tierra. Es aquel que la semilla cayó y oye y entiende la palabra. Y da al 100, al 60 y al 30 por 1. Esa es aquella persona que escucha la palabra y se da la tarea de escudriñar por sí misma lo que se le está diciendo. Y entonces da fruto, da al 100, da al 60 y al 30 por 1. Por eso en esta mañana, el tema en esta mañana, 4 tipos de corazones. Ese es el tema. El tipo de corazón, pues si quiere ponerlo de esta manera, el tipo de corazón que soy yo. Porque nos vamos a preocupar por nosotros mismos. ¿Qué tipo de corazón soy yo? ¿Por qué si fue sembrada entre el camino? Cayó la semilla en el camino, cayó la que fue. Nosotros que somos de rancho, nosotros que sabemos sembrar, sabemos que si es el lugar donde pisa uno, donde pasan mucho los caballos o donde pasan las camionetas, los carros, es muy difícil que la semilla dé fruto. O que aquella plantita o en aquel maíz pueda crecer, aquella planta de frijol pueda crecer. ¿Por qué? Es cuando viene el malo y arrebata la semilla. La palabra de nuestro Dios nos enseña que desde los principios de las primeras páginas de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo puso en aquel día a este hombre en ese lugar del
del jardín del Edén y dejó a Adán y le dijo, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no vas a comer jamás. No se te ocurra comer jamás de ese árbol. Porque el día que tú comas, el día que tú toques ese árbol, ciertamente vas a morir. Vino Adán y estuvo en ese tiempo. Fíjense ahí en Génesis capítulo 3, encontramos esta situación, como el malo, estamos viendo que el malo viene y arrebata, y el malo arrebata, la palabra arrebata todo lo que se nos dice. ¿Qué tipo de corazón soy yo? ¿O qué tipo de corazón quiero ser yo? El sembrador salió a sembrar. En este caso, nuestro Señor Jesucristo vino. Yo no he hablado por mi propia cuenta, decía nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre que me envió, Él me dio mandamiento, lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Pero el malo siempre, el diablo, Satanás, va a usar sus artimañas. ¿Para qué? Para que usted y yo no estemos en la presencia de nuestro Dios, no tengamos una comunión con Dios. El diablo siempre se ha metido en las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él fue desechado del cielo. Y lo más importante, que nosotros, siendo malos, tenemos la oportunidad de ir a vivir eternamente con nuestro Dios por una eternidad. Génesis capítulo 3, del 1 en adelante, pero la serpiente era astuta, Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, ¿quién? Satanás le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Le hace una pregunta la serpiente, la de Satanás, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no mueras. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Como Satanás usa sus artimañas para que todos y cada uno de nosotros caigamos de su gracia. Como si nosotros a veces caemos en las artimañas del diablo. O todos aquellos que no hemos obedecido, que no nos hemos acercado a nuestro Dios, vamos a tener consecuencias. Porque la misión, el trabajo de este Satanás, de este diablo, es que tú y ni yo vayamos a la presencia de nuestro Dios. Que no entendamos la palabra. Es el que es sembrado en el camino, la que es sembrado cerca del camino, pero está en ti, está en mí, en darnos a la tarea, escudriñar su palabra. Haciendo, le decía a nuestro Señor Jesucristo, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Un escriba. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Es importante que usted y yo nos demos a la tarea de leer, si nos interesa ir a vivir eterna con nuestro Dios. Tú tienes el tipo de corazón que tú quieres tener. Que la semilla caiga en buena tierra. Que la semilla tú puedas crecer con ella misma. El diablo es su trabajo que no lo entendamos. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto. En pocas palabras, el que no quiere escuchar de la salvación, el que no quiere saber nada de nuestro Dios. Y luego dice así, el versículo 4, 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero que tú y yo nos demos a la tarea para que nosotros
vayamos a vivir eternamente con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Satanás estuvo en la presencia de Dios y él fue expulsado. ¿Y sabe de qué? No solamente él, sino todos y cada uno de los espíritus que seguían a Satanás. Él ha sido homicida desde los principios. ¿Por qué? Porque cuando habla de mentira, de suyo mismo habla. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, porque padre de mentira es Satanás. Y cómo nosotros no queremos obedecer, no queremos entender la palabra de nuestro Dios, que la semilla, que el Evangelio es el mismo, el Evangelio que se les dio cuando nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estoy hablando de Isaías 53:1. Pero nadie quiere entrar en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es pura. Porque digo la verdad, no me crees. Fíjese cómo dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no lo entendéis? Les habla nuestro Señor Jesucristo a los judíos, les habla a los fariseos, les habla a los escribas, a los saduceos, a todos y cada uno, pero también nos habla a nosotros. Dice el versículo 8:43 del Evangelio de Juan, 8:43, ¿por qué no entendéis mis lenguajes? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro. Fíjense qué feo les tira a estas personas, pero también nos habla a nosotros. Nosotros no nos vamos a hacerlo como de la vista gorda, porque también nos habla a nosotros. Dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y luego dice ahí, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué le costó a la primera pareja en el jardín del Edén? Fueron expulsados del jardín. Ellos ellos no iban a morir. Ellos les digo, porque Jehová nos ha dicho que el día que comamos del árbol de que nos dijo él que no comiéramos, ciertamente moriremos. En ese momento es cierto que no murieron. ¿Por qué? Porque ellos se cosieron hojas de higuera y se las pusieron en sus partes íntimas. Ellos, ¿quién? El ser humano, el hombre, Adán y Eva. Pero cuando Jehová los encontró, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Eva? ¿Dónde estás? Es que escuché la voz en el huerto al aire del día y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Pues Satanás. No te dije pues que ibas a morir. Vino Jehová y mató 2 animalitos y los cubrió con pieles de ovejas, con pieles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo siempre se ha metido. El diablo no quiere que ni tú ni yo vayamos a la presencia de nuestro Dios, que no oigamos el Evangelio, que no tengamos parte en el plan de nuestro Dios en cuanto a la salvación. Siempre cuando el apóstol Pablo predicaba, es más, cuando él empezó su primer viaje misionero, era Bernabé y era Pablo, y se fue con él un ayudante que se llamaba Juan Marcos. Pero cuando estaba en la ciudad de Chipre, en Pafos, en este puerto, el apóstol Pablo le predicaba a Sergio Pablo. Y el diablo siempre ha estado ahí. ¿Para que qué? Para que no escuchemos el plan de salvación. Fíjense ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 7.
Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 7, el apóstol Pablo estaba con este procónsul dándole el plan de salvación y estaba este hombre, Elimas, el mago, metiéndose en las cosas de nuestro Dios, o sea, Satanás. Dice que el procónsul estaba ahí, dice el 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues si se traduce en su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Como el diablo, sabemos que este Elimas, este Bar Jesús, sabemos que era un ser humano, pero lo que estaba atrás de este ser humano es Satanás. Es Satanás a toda aquella persona que quiere, la que cae junto al camino. Pero está en ti de obedecer, de creer que hay un día que Dios ha constituido para que el mundo sea juzgado por nuestro Dios, y que cuando venga la muerte, tú vayas a la presencia. Es más, si tú estás joven, si tú tienes entre 50, 60, que digas tú, vale la pena aprovechar para cuando venga nuestro Dios ir a la presencia de Él. Punto número 2. Y el que fue sembrado en pedregales, es de corta duración. Cuando viene la aflicción, viene la preocupación, todo y cada uno de los que hemos llegado a la presencia de nuestro Dios, tenemos persecución. Es más, aunque no hayamos llegado a la presencia de nuestro Dios, los problemas de esta vida, los problemas de económica, los problemas de enfermedad, los problemas jurídicos, cualquier tipo de problema, vamos a acercarnos a nuestro Dios. ¿Qué profundidad puede tener esos corazones duros? En el Antiguo Testamento decía Samuel: ¿cuándo dejarás de llorar a Saúl, Samuel? ¿Cuándo? Cuando ha desobedecido mi palabra. Mira, llena tu cuerno de aceite y vas a ir a la casa de Isaí, alguien que es conforme a mi corazón. Y cuando Samuel llega a aquel lugar, vienen y pasan los hijos de Isaí y dice: Elías, de seguro este hombre hermoso, alto, va a ser el rey de Jerusalén, el rey de Israel. Y le dice Jehová a Samuel: no, Samuel, yo no miro lo grande, lo alto, la hermosura, yo miro el tipo de corazón. Por eso es bien importante que usted y yo nos demos a la tarea de la aflicción del pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Los romanos estaban el dominio de todo Israel. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo les iba a quitar todo ese dominio, pero no. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión: venid a mí todos los que están trabajados y yo los haré descansar. Claro que Él nos ayuda, claro que Él está con nosotros, pero que nosotros nunca podamos decir no. Con Él tenemos todo. Con Él podemos ir a la presencia de nuestra Dios. Con eso, con una vida eterna. Pero dice la palabra de nuestro Dios: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos de poca duración. Cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, cuando pasamos situaciones, no queremos entender en nuestro corazón
está oprimido. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para no haber creído. No habló Moisés, no hablaron los profetas de todo esto. Fíjense cómo vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 24. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24 encontramos a estos dos discípulos que iban a Emaús, a estas dos personas, Cleofas y uno de los otros discípulos, que no podían entender. Dice ahí, fíjense, en el 24-19, entonces les dijo, ¿qué cosa? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene de allá, resucitó nuestro Señor Jesucristo, vienen caminando y le dice, ¿ustedes qué pláticas hay entre ustedes? Tú eres el único forastero que no sabe de estas cosas que hay. Jesús el Nazareno, que nosotros pensábamos que él era profeta. Era un varón profeta, dice, ahora los autoridades han matado y hay unas hermanas que dicen que ha resucitado. Fíjense en el 19. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios y todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Quiere decir que estaban desanimados, desmoralizados, porque pensaban que les iba a quitar el dominio de los romanos. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere ayudarnos espiritualmente. Él quiere estar con nosotros. Él les está dando la parábola. ¿Qué tipo de corazón eres tú? ¿Qué tipo de corazón soy yo? Dice 24-25 del Evangelio de Lucas. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está la semilla? ¿Cómo está la palabra? ¿Cómo está el Evangelio en nosotros? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla cada primer día de la semana? Claro que muchos nos damos a la tarea de estudiar la palabra en entre semana, pero usted que se reunió en esta mañana, ¿qué tipo de corazón? ¿Está sembrado en pedregales? Dice ahí, tardos de corazón para creer todos los profetas. Han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando, fíjense, desde Moisés, los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas, toda la Biblia, declaraba en las Escrituras lo que de él se decía. No nos habla de un Génesis, no nos habla de un Jesucristo. Este le dirá en la cabeza y tú le pegarás en el calcañar. La simiente suya y la simiente de él. Los seguidores de Satanás y los seguidores de Jesucristo. O sea, Dios, como usted le quiera poner. En Génesis, Éxodo, no nos habla Éxodo 12. Levítico, no nos habla de un sacerdote, de un sacerdocio. Números, no nos habla y la roca era Cristo en las aguas de la roca. En las aguas de la rencilla, no nos habla, todos los libros nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, para que todos y cada uno entendamos que nuestro Dios quiere que tú y yo vayamos a la presencia de nuestro Dios. Y aún ya resucitado nuestro Señor Jesucristo se encuentra, esto era con dos discípulos, pero también habló con Pedro, con Cleofas, con Simón llamado Pedro, pero también encontró a todos y cada uno reunidos. Dice ahí versículo 36, cuando se les presenta a nuestro Señor Jesucristo en medio de todos y cada uno de ellos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen en vuestros corazones estos pensamientos? ¿Por qué nuestro corazón está como confuso? ¿Por qué nuestro corazón como que la palabra de Dios
cae entre corazones pedregosos. ¿Por qué no nos damos a la tarea? Dice ahí en el 38, pero les digo, ¿por qué estáis turbados si vienen nuestros corazones estos pensamientos? Mira mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpá, ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo soy. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué tipo de corazón? Todavía hasta ese momento los apóstoles, vamos a hablar de los discípulos que estaban en ese lugar. Un espíritu no se toca, un espíritu no puede comer ni beber, y nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque las palabras de Jesús estaban cayendo en lugares pedregosos. ¿Cómo está cayendo la palabra de nuestro Dios en esta mañana? ¿Está todavía el corazón pedregoso? ¿Está vuestro corazón todavía duro? Nos hace recordar cuando Esteban estaba predicando a los fariseos y los escribas, allá en el libro de los Hechos capítulo 7, que dice, oh tardos de corazón para no creer a las escrituras. Este Esteban fue y les habló desde Abraham, Isaac, Jacob, entra a Egipto y todo, y aún así no creyeron. ¿Saben lo que hicieron con este predicador, este diácono, como usted le quiera llamar? Lo sacaron fuera y lo apedrearon, y dijo en un momento, veo la gloria de Dios y al Padre y al Hijo de Dios a la diestra. Y aún con todo ello tenían un corazón pedregoso. ¿No sabéis que si este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios una mansión? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo está tu corazón? ¿Pedregoso? ¿Cómo está vuestro corazón? ¿No quieres atesorar la palabra? No la que estoy diciendo yo, sino la que está escrita, la que Dios nos ha dejado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy hablando de Hebreos 11.1, pero dice el 6, Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, que es galardonador de los que le buscan, un galardón, un premio. Si nosotros nos damos a la tarea de que nuestro corazón se abra, de que nuestro corazón se abra al 100% y podamos nosotros entender qué hay en una tierra, qué se puede sembrar cuando estamos en primero en la escuela, los niños siempre se les dan un frasquito y le ponen algodón y le ponen agua y esa plantita va creciendo. Y ya cuando está demasiado grande, lo sacan del frasquito y lo ponen en una tierra. ¿Para qué? Para que se desarrolle. Que lo que tú te están sembrando, la palabra de nuestro Dios, el Evangelio, pueda crecer. Puedes abrir tu corazón. ¿Qué tipo de corazón soy yo? Soy de los que se fue sembrado entre lo que fue sembrado entre espinos, entre pedregales, lo que es sembrado también junto al camino. ¿Qué tipo? Punto número 3, el que fue sembrado entre espinos. Son los que se afanan por la vida. Pensamos que cuando venimos a la presencia de nuestro Dios, pensamos que cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo se nos va a ir. Pensamos que nosotros decimos, yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero andar con una Biblia en la mano. Dios quiere que tú vayas a la presencia de nuestro Dios. Que el afán de esta vida, que el afán que nosotros podemos obtener es venir a la presencia de nuestra vida. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros
en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan no hurtan, porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué pensamos que lo material es primero que lo espiritual? Fíjense bien lo que acabo de decir. ¿Por qué queremos pensar que lo material es lo más importante para nosotros, para nuestra vida? ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? Deja que el día de mañana traiga su propio afán. Que nosotros podamos tener una vida, una bonita comunión con nuestro Dios, y que después nuestro Dios, Él nos va a dar las cosas. Fíjense cómo dice ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 31, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿cuáles son los gentiles? Todos los tipos, el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado entre pedregales, el que fue sembrado también entre espinos. Porque los gentiles, todos los que no quieren nada con Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de todas cosas. Y luego dice ahí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Claro que Dios no tiene nada que ver con los ricos. Claro que Dios quiere que tengas una vida solvente, una vida que tú puedas estar bien económicamente. Estamos hablando material, pero lo más importante es lo espiritual. Lo espiritual. Vemos a un hombre que tenía muchos, pero ni aún Salomón se vistió como estos colirios. Él no tiene ningún pleito de que tú vivas económicamente bien. ¡Qué bueno! Gracias. Pero busca primeramente el reino de nuestro Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Le decía a un hombre, diga a mi hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, diga a mi hermano que comparta la herencia. Y si le dice nuestro Señor Jesucristo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estoy hablando del Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Y le muestra una parábola, y le pone una parábola, y le dice, también le refirió una parábola diciendo, estoy en Lucas 12, 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, goza, come, bebe y regocíjate. Y dijo Dios, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con nuestro Dios. No es rico para con nuestro Dios. Si tú tienes una buena solvencia, qué bueno, guárdalo o gózalo, compártelo, pero no se te olvide lo más importante: tesoros en el cielo. Hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, dice, con los impíos fue su muerte. Se dispuso con los impíos su muerte, más con los ricos fue su sepultura. Más con los ricos fue su sepultura. ¿Por qué?
Porque nuestro Dios no tiene ningún problema con el dinero. Si tú lo tienes, qué bueno. Pero si tú no te has dado la tarea de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es el momento que nosotros cuando nos reunimos no es porque nosotros queremos cumplir, no es porque nosotros queremos estar presentes y querernos hacer que estamos aquí por alguna obligación. No, estamos aquí porque es una necesidad. Una necesidad porque necesitamos de Dios. Dice el libro de los Salmos 42, porque así como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en todo lugar. Pero donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él nos cubre, Él nos da todas las cosas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjese cómo dice Jeremías, en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Lo voy a leer, Jeremías capítulo 17, versículo 5, que nosotros queramos estar, como decía el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre, porque nuestro Dios es el que nos da todas las cosas. Y viene a ser como una planta cerca de un oasis. Fíjense en el 17:5. Así ha dicho Jehová, Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Todos los que vivimos en el estado de Nevada nos damos bien cuenta de eso. Cuando hay un ventarrón, hay bastante aire, vemos la retama que pasa por el frente de la carretera. Esa es una planta que no tiene vida. Así nos compara Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así comparaba Jeremías al pueblo de Israel. Dice el 8, porque será como, dice, pero el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la que es sembrada en buena tierra. Que nosotros estemos sembrados en buena tierra. Ya hablamos de que es sembrada en el camino. Ya vimos la que fue sembrada entre pedregales. Y ya fuimos la que es sembrada entre espinos. Pero también vamos a ver lo que es sembrada en buena tierra. Toda aquella buena tierra busca a Jehová. Toda aquella buena tierra, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con el gozo sufrió la cruz del Calvario. Esa es la que está sembrada en buena tierra, que tú y yo nos demos a la tarea. Es cierto que hay unas personas que tienen una capacidad bastante buena en cuanto a la palabra de nuestro Dios, pero que nosotros también, porque a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a uno se le dio un solo talento. Al que se le dieron 5 talentos le dijo, buen siervo fiel. Estoy hablando de Mateo capítulo 25, en el versículo del 14 en adelante. Mateo 25 del 14 en adelante, y le dice al que le dio, buen siervo fiel, al que le dio 5, al que le dio 2 también, buen siervo fiel, en poco has sido fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay unos que tenemos una buena recepción
un buen pensamiento, una buena memoria para acordarnos de todos los versículos y de todos los personajes de la palabra de nuestro Dios. Pero si tú tienes un solo talento, si tú crees que hay en buena tierra, porque a uno le dio al 100%, a otro al 60%, pero a otro al 30%. Pero si a ti se te dio el 30%, ponte a trabajar, ponte a que tu semilla crezca, así como el árbol que estaba plantado cerca de las aguas, que no verá cuando vienen las sequías, sino siempre estará esta hoja verde. Fíjense que se le dio un solo talento, pero tampoco lo trabajó. Dice el 24, pero llegando que también había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Pero por lo cual tuve miedo y fui y le escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debería haber dado a los banqueros, dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con intereses. Quitarle pues a aquel talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y el que no tendrá, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es? En pocas palabras, el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado entre pedregales, el que fue sembrado entre espinos, pero que tu corazón esté sembrado en buena tierra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta mañana, ¿qué tipo de corazón eres tú? Date la tarea. Si tienes ya algunos años escuchando la palabra, ¿qué te detiene? ¿Por qué no vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo?